Ángeles como psicóloga transpersonal y ella nos va guiando y nos va enseñando y nos va recordando conceptos que nosotros no podemos dejar de lado nunca. Y parte de la oración de Miguel mencionó eso, somos seres integrales, estamos integrados espíritu, periespíritu y cuerpo. Es así como nosotros tenemos siempre que conceptuarnos, que no somos la suma de tres cosas, sino que somos integral en las tres cosas en esta experiencia física. Y con el mecanismo o el fenómeno de la desencarnación nos desligamos de la envoltura física, pero seguimos con todo ese caudal de enseñanzas, de aprendizajes y de carencias hacia el espacio espiritual que nos corresponda para prepararnos, para trabajar, para crecer y retornar. Este es el tema de hoy, este encuentro que nosotros necesitamos saber cómo llegar a él, cómo llegar a mantener una salud equilibrada y plena dentro de los límites posibles que nos sea permitido. Permíteme, Víctor, la otra diapositiva. Entonces, dentro de ese componente del ser integral que somos, tenemos un cerebro físico, tenemos un cerebro extrafísico o periespiritual, que ese cerebro humano físico, que es el que nosotros podemos de pronto maniobrar, manipular, mirar en las imágenes, nos da ese reflejo de lo que es el cerebro a nivel del periespíritu. Entonces, trabajando en el cerebro humano, que sabemos está íntimamente unido al cerebro extrafísico, nosotros vamos hoy por hoy a entender que el cerebro tiene muchísimos, pero muchísimos conjuntos de equipos y de tejidos delicados y muy complejos que no han sido todos estudiados, descubiertos, catalogados. Es decir, el cerebro es un órgano bastante ignorado por todos aquellos científicos que han dedicado su vida en conquistar muchos de los logros que hoy ponen a nuestro servicio. En el cerebro humano nosotros encontramos los hemisferios, el cuerpo calloso, los ventrículos que están llenos de líquido cefalorraquídeo, el cerebelo, el tallo encefálico. Son tantas estructuras maravillosas que podemos decir es nuestra cabina de mando para ese ser pensante que es nuestro espíritu o que somos nosotros como espíritu. Cuando nosotros entendemos que hay una cantidad de funciones que no han sido catalogadas, que no se han establecido sus relaciones con la vida actuante, pensante, emocional, comportamental y orgánica del individuo, no quiere decir que estas funciones no se estén dando. Se están dando desde siempre. Solo que en la medida en que hemos podido penetrar un poco y tener la bendición de estas revelaciones que nos hacen la espiritualidad espírita superior, nosotros vamos a tener un mayor bagaje y una mayor responsabilidad para manejar mucho mejor esta cabina de mando que es nuestro cerebro humano. ¿Me permiten la otra, Víctor, por favor? Entonces, cuando de salud se trata, cuando nosotros vamos a tocar el tema de salud, entendemos que la acción del cerebro sobre nuestra salud es decisiva, toda vez que el cerebro es el decodificador del pensamiento. El pensamiento que es la energía poderosa, extraordinaria, que viene del espíritu, que utiliza y conforma una casa sutil que es la mente, y a través de esa casa sutil, que es nuestra casa mental, esa energía poderosa se va irradiando, que va llegando a todos los confines de ese sistema nervioso cerebral nuestro,
central, entonces vamos a encontrar que esa energía, que es poco conocida, la energía de nuestro pensamiento, es la que va a definir los rumbos de nuestra existencia. Esa energía de nuestro pensamiento es la que ejerce el control sobre el sistema nervioso central, sobre nuestro cerebro. Y ella va adueñándose cada vez más de todos los recursos que nosotros poseemos y que aún nuestra ciencia no ha descubierto. La energía de nuestro pensamiento penetra todos esos, digamos, registros, todos esos tejidos, todos esos núcleos y todas aquellas organizaciones complejas y delicadas, ella se va adueñando, las va tocando y las va poniendo a funcionar. Y es allí donde se originan los mecanismos complejos que nos predisponen a nosotros a mantener el equilibrio de nuestra salud o a tener perturbaciones que más adelante se manifiestan como enfermedades. Tenemos entonces que que el cerebro es el centro de comando, es correcto, es el centro de comando de toda la organización somática y es el cerebro quien procesa los fenómenos, todos los fenómenos de nuestro organismo. Pueden ser fenómenos degradantes como aquellos fenómenos en donde vamos a mostrar una resistencia a la vida microbiana que nosotros también poseemos y que esa resistencia se sube, se eleva, se vuelve más contundente en el sistema inmunológico y es nuestro espíritu, a través de ese centro de comando que es nuestro cerebro, quien asimila y elimina los factores kármicos que proceden de nuestros actos anteriores en nuestras reencarnaciones precedentes. Entonces nosotros traemos en ese cerebro una escritura, traemos un testamento de lo que hemos sido, de lo que somos portadores y tenemos entonces allí, en ese cerebro físico, bajo la dirección de nuestro espíritu, ese vinculados a los plexos nerviosos de nuestro sistema periférico y también al sistema endocrino. Entonces el periespíritu tiene un papel preponderante cuando nosotros como espíritu pensamos desde la parte energética, esa onda de energía extraordinaria que recorre todo el sistema cerebral del periespíritu, luego el del físico y llega a nuestro organismo. Esa orden llega y se manifiesta. Es ese, el periespíritu, el que se encarga de hacer ese reparto de esas órdenes que da el espíritu y de recoger las impresiones del medio ambiente del exterior. Entonces tiene un papel muy importante y eso es lo que le permite al periespíritu que todas las impresiones que hayan sido grabadas en sus fibras vibratorias bajo la directriz del espíritu refleja las ondas mentales equivalentes que se transforman en pensamientos enfermizos o saludables. Nosotros tenemos esa escritura, digámoslo así, en nuestro periespíritu, y si no modificamos el pensamiento a conciencia, a voluntad, para bien, nosotros vamos a reflejar, a sintonizar con pensamientos iguales a los nuestros. Y eso se va a reflejar en ese campo periesperítico sutil, en sus pliegues más profundos, y va a reflejar en nuestro campo físico una enfermedad o la recuperación de la salud. Eso es el punto más importante, saber que bajo el periespíritu está ese caminar, ese andar de la onda mental de nuestro ser que tiene que ser noble, que tiene que ser superior para que empiece a trabajar en beneficio de nuestra salud. Y es así como entonces, cuando nosotros no cuidamos ese pensamiento, cuando nos permitimos invigilantes
recrearnos con imágenes que no son nobles, con deseos que son bajos. Es así como nosotros vamos entonces despertando en esa escritura aquellos archivos que van a estar allí esperando ese momento de toque para luego invadir todo nuestro ser. Y vienen entonces otros procesos que van a generar un comportamiento anómalo, van a generar en nosotros procesos de enfermedades del alma. Ese periespíritu que sale del cuerpo cuando nosotros descansamos, que es el archivo de nuestras experiencias anteriores, nosotros vamos a tener allí la posibilidad de mejorar esos archivos, de renovarlos o de activarlos y continuar en el mismo rumbo. Cuando eso se da, entonces vamos a tener ciertas enfermedades como son la autoobsesión y la depresión. Pásame la lámina, Víctor, por favor. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros con las obsesiones, autoobsesiones y depresiones? No es más que esa dolencia del alma que nos está impidiendo a nosotros salir del mismo abismo en el cual nos colocamos en esas experiencias anteriores. Además de estas enfermedades que son enfermedades del alma, nosotros vamos a abrir un campo, voy a acelerar un poquito, nosotros vamos a abrir un campo a la invasión bacteriana, a los virus, porque ese mismo bajón de las autoobsesiones y de las depresiones se registra en nuestro sistema inmunológico y se abren brechas. Y es así como muchos de los virus están inoculados ya en nuestro ser espiritual, en nuestro periespíritu, están latentes, están adormecidos, están en letargo, esperando ser activados o modificados o eliminados. Así como decíamos que con la mente, con el pensamiento, nosotros podemos definitivamente eliminar todas esas situaciones degradantes que traemos de vidas anteriores. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros abrimos esas brechas? Que se instalan estos virus, como en el caso del VIH, de este síndrome. ¿Qué es lo que sucede allí? Ah, llegó la luz, aleluya, llegó la energía. Cuádrame ahora aquí. Si yo sigo con este internet, pero cuádrame entonces la energía ahí. Entonces, ¿qué sucede con el VIH, con este virus que se inocula en el organismo? Muchas veces por medio de, sí, gracias a Dios, por medio del orgasmo entre personas infectadas, por medio de la promiscuidad sexual, de las transfusiones de sangre contaminada, de agujas de los usuarios de drogas, igualmente usadas y contaminadas. Y la mente ejerce entonces un papel importante donde los sentimientos de culpa, la cólera, el desamor y la rebeldía le ofrecen vitalidad al virus destructor que ataca al sistema inmunológico y ciega la vida de muchas personas, porque entonces abre un campo para invasiones microbianas de otro orden. Nosotros podemos observar que todas aquellas personas que padecen de este síndrome son mantenidas en distancia y nosotros creemos que es porque nos van a contagiar. No, es porque ellos tienen su sistema inmunológico tan frágil que cualquier brisa los puede enfermar. Una brisa con un virus los enferma y como no tienen defensa, los lleva a la muerte. Casi siempre el paciente de SIDA muere por infecciones bacterianas ajenas a las del virus de su síndrome. Igualmente tenemos en las neoplasias malignas, es decir, en los cánceres. ¿De dónde se originan estos cánceres? Se originan
en los radicales libres, en las exposiciones que nosotros tenemos al sol y a toda la contaminación ambiental, a tantos otros factores, a los descuidos, al no procurar alimentación sana con los suficientes antioxidantes, eso rompe la membrana celular y esa membrana celular expone todo ese citoplasma y se van haciendo comunicaciones entre las células y todas se van abriendo y eso facilita una metaplasia, un cambio celular de unas células que eran sanas, que eran normales, a una metaplasia maligna. Entonces, todas estas situaciones están dentro de nosotros, todas estas desarmonías están dentro de nosotros, porque el núcleo celular tiene memoria y esa memoria se activa cuando nosotros no nos cuidamos, cuando nosotros no valoramos la vida, no valoramos esta experiencia y vamos a encontrar con facilidad, a través de esos descuidos, vamos a encontrar con facilidad este desorden en nuestras células. ¿Y qué va a suceder con eso? Que se va a instalar entonces metástasis casi que irreversibles, de difícil tratamiento. Entonces ya tenemos aquellas enfermedades que son el contagio viral, aquellas que son la metaplasia que nos generan los cánceres, pero también tenemos en el pensamiento los factores que pueden propiciar la recuperación, por lo menos parcial, cuando se trata de un efecto contundente de nuestras acciones del pasado. Es decir, nosotros traemos una carga kármica que tenemos que afrontar con valor moral ante el dolor que esta carga kármica va a desencadenar, pero que la podemos atenuar, sí, con un cambio de conducta, con un cambio de pensamientos, con sentimientos nobles bien elevados. Entonces, cuando se trata de ese efecto contundente de acciones del pasado, la recuperación va a ser parcial. Puede ser total mediante la instalación de la salud en nosotros. Es decir, cuando hacemos un vuelco total de cambio de conducta, cuando tomamos la decisión radical de mejorar, podemos incluso recuperar la salud de una manera segura y total. Entonces, sean cuales fueren las enfermedades a las cuales nosotros nos veamos abocados, no son los estados normales del espíritu, son estados anómalos del espíritu, que se exteriorizan en el cuerpo. El cuerpo viene a ser como un lecho depurador, recolector de todos los daños que nosotros nos hemos hecho en nuestras existencias anteriores y vamos a tener en el cuerpo físico el drenaje de todas esas violaciones que hemos hecho a nuestra salud y en general a las leyes divinas. Y es así como nosotros vamos a equilibrarnos delante de la vida activa de la cual nosotros procedemos y en la cual nos encontramos. No siempre la ausencia de enfermedad manifiesta significa salud. Ella puede estar instalada en el espíritu del deudor, es decir, nosotros traemos en las redes sutiles vibratorias del periespíritu ciertos punticos, llamémosle punticos negros, que están allí para eclosionar, es decir, están allí para madurar y salir un cáncer a los 30, a los 35, a los 25, a los 50 años o cualquier otro tipo de enfermedad o puedan entonces esos punticos negros convertirse en puntos de luz, ¿verdad? Entonces, cuando esta enfermedad no ha aflorado, no se ha manifestado, nosotros estamos enfermos, aun cuando no tengamos la enfermedad. Somos portadores de esa enfermedad. Depende de nosotros que ella aflore. Y viajaremos lentamente en dirección del cuerpo donde se revelará. Y al ser identificada esta enfermedad por nosotros,
porque el dolor llega a tocarnos el alma, provoca en el individuo que ya está enfermo un choque, porque él no sabía que estaba enfermo. ¿Cuántos de nosotros nos sorprendemos porque encontramos en algún momento que personas aparentemente sanas y sanas de toda la vida sufren un revés en su salud, y este revés en su salud representa un impacto? La persona no está preparada, no tiene las suficientes fuerzas morales, la suficiente estructura de armonía interior para poder enfrentar un impacto de esto. Esto quiere decir, para mí y para los que me están escuchando, porque este estudio de verdad es un estudio serio que nos proporciona nuestra mentora Juana, que nosotros, así nos sintamos bien de salud, tenemos que trabajar siempre en el bien, porque no sabemos qué traemos inoculados en nuestro espíritu, en nuestro periespíritu, y en qué década de nuestra vida pueda aflorar esa patología. Sin embargo, aunque el individuo mantenga un bienestar físico, mental y una relación social y una relación armónica con el medio ambiente, podrá considerarse una persona con salud. Pero cuando se presenta la enfermedad mediante la buena dirección de su mente, podrá proseguir feliz. Es decir, podemos enfermarnos, podemos tener una situación abrupta con la cual no contábamos, pero eso no nos debe quitar a nosotros la esperanza, el optimismo de continuar en la vida. No podemos permitirnos el desánimo, porque entonces vamos a caer en una enfermedad del alma. Ya vimos las depresiones y ya vimos las obsesiones. Esta enfermedad que nuestro cuerpo registra hoy no es más que ese desecho del cual el cuerpo se hace recolector y depurador. Nuestra alma se va limpiando, nuestro cuerpo periespiritual se va tejiendo de encajes y de piedras preciosas como el vestido nupcial de la parábola del festín de las bodas, y nosotros vamos a seguir hacia adelante con felicidad y con optimismo. Y encontramos que la salud es un estado natural de la vida. Lo correcto es que nosotros estemos saludables, aunque tengamos un problema de una enfermedad. Que mantengamos siempre nuestro estado de salud, como lo define la Organización Mundial de la Salud, cuando nos dice que es el bienestar físico, mental, social y ecológico de un estado saludable. En lo recóndito del ser espiritual, ¿me presentas la otra, Víctor, por favor? En lo recóndito del ser espiritual se encuentran las matrices de las enfermedades, y es allí donde deben ser tratadas. Entonces, ¿a dónde vamos a dirigir nuestro tratamiento? A nuestro yo íntimo, a nuestro fuero interno, con nuestra meditación, reconocernos, saber dónde han estado y dónde están las dificultades con las cuales hemos venido atravesando por varias existencias. Entonces, es allí en nuestra intimidad, en ese núcleo profundo de nuestro inconsciente, donde nosotros tenemos que trabajar nuestra salud. Nunca es demasiado cuando decimos que el pensamiento es el agente catalizador de los agentes que involucran al ser humano. Es el pensamiento el que va a resolvernos nuestro futuro. Si las acciones no encuentran al agente desencadenante en la actualidad, es decir, si nosotros actuando bien hoy, aún así, tenemos la manifestación de una enfermedad, es porque ese agente de deuda que nosotros tenemos permanece en el pasado sombrío del viajero espiritual. Es decir, eso está escrito en nuestra historia, en nuestro libro, digamos en ese pergamino que podemos decir hemos escrito a través de muchas existencias, que es nuestro espíritu, nuestro periespíritu. Entonces, cuando las acciones de hoy
son buenas y aún así aflora una enfermedad, es porque tenemos allá en ese pasado lejano, una culpita allí, una situación por resolver, pero no nos preocupemos, seguimos siendo viajeros del tiempo y del espacio. Es indispensable, es indispensable que se renueven los pensamientos siempre, continuamente, perseverando siempre en el bien, creando hábitos saludables, trabajando siempre en beneficio de nuestros hermanos, dinamizando las actividades enriquecedoras, llenas de bendiciones, para que el estado de bienestar permanezca como una protección de las diferentes situaciones que tenemos en la vida. Si nosotros nos empeñamos en ser buenos, en actuar bien, en dirigir nuestro pensamiento hacia nuestro íntimo, en mejorarnos, en reformarnos, nosotros siempre vamos a tener eso como una protección, todo ese bien que nosotros hacemos. Nosotros tenemos también muchísimos episodios en donde la carencia de la salud se presenta como una regla general en todas las vidas. Y esto no debe ser motivo de preocupación. Eso forma parte de la autorrecuperación de esas piezas internas de nuestra organización física sin perjuicio para la armonía del cuerpo y de la mente. Entonces, aquellas situaciones en las cuales nos desajustamos el equilibrio físico no debe ser motivo de preocupación. Sencillamente nuestra maquinaria se está reacomodando con todo este trabajo de esfuerzo que nosotros nos hemos empeñado en conseguir. Permíteme la otra, Víctor. Entonces la salud, la anterior, la salud legítima no es algo que se va a buscar en la droguería, en la farmacia. Tomar X o Y pastilla no es lo que realmente nos va a dar a nosotros la salud si no cambiamos de adentro hacia afuera. La legítima salud no se puede buscar en el entorno en el cual nosotros nos encontramos, sino dentro de nuestra propia realidad. Ese es el verdadero medicamento que nosotros tenemos que tomar. Se trata de ese esfuerzo que el paciente debe emprender y avanzar rumbo a esas conquistas íntimas y valiosas para lograr la armonía anhelada. Ahora sí, Víctor, me pasa la próxima, por favor. El trabajo es personal. Así es. Exige interés consciente y pleno, gozando anticipadamente, paso a paso, la alegría de subir un peldaño, otro peldaño, y luego de lograr otro peldaño, mirar aquellos otros peldaños que debemos alcanzar. No debemos desesperarnos, debemos ser perseverantes, continuados, disciplinados e ir logrando con ese esfuerzo personal y a conciencia toda esa plenitud que está esperando por nosotros. Así es como irrumpe en lo íntimo nuestro. Así es como vamos a conseguir que en nuestro íntimo haya alegría de vivir, siempre siendo útil. Y nos daremos cuenta cómo es de importante ese aporte que nosotros le hagamos a la sociedad, cómo es de importante enseñar a otros a encontrar el camino de la autorrealización cuando nosotros ya lo hemos encontrado. Por eso esta doctrina tiene que ser divulgada, tiene que ser compartida, porque el beneficio que nosotros hemos ido logrando a través del conocimiento y de lo poquito que hayamos puesto en práctica, beneficio, al fin y al cabo, nosotros debemos compartirlo como parte de esa amabilidad que debemos tener. El encuentro con la salud es fácil, realmente, si nosotros la deseamos, es fácil, pero tenemos que hacer el esfuerzo de preservarla con el alma jovial y creativa, para que los pequeños accidentes del camino no se transformen en
desequilibrio y en rebeldía. El espíritu amable resuelve cualquier problema proporcionando salud y paz. Si nosotros somos receptivos para escuchar las necesidades, las carencias, los problemas de las demás personas, nuestro propio sufrimiento, nuestra propia enfermedad pasa a ser ignorada por un rato, nos olvidamos por un momento de este problema propio, abrimos el espacio para ayudar a los demás y eso nos va a proporcionar paz y salud. Jesús, la próxima, Víctor, por favor. Jesús jamás se enfermó. Siempre se presentó equilibrado e idealista. Aun cuando fue instigado, provocado por los insensatos, él siempre demostró una perfecta estabilidad emocional y de armonía física. En su condición de espíritu superior, cuya trayectoria quedó marcada por el amor y la acción dignificante. El Maestro Jesús se ofreció al sacrificio sin tener ninguna deuda, con el fin de enseñarnos la sublimación y el amor a todos, en la expresión más elevada que el pensamiento pueda identificar. El desarrollo del amor se hace lentamente, conquista tras conquista, de experiencia en experiencia, de vivencia en vivencia y de mucha entrega. ¿Me permiten la próxima, Víctor? Cuando nosotros nos dedicamos a hacer el bien con ese sentimiento de incondicionalidad, a servir por servir, cuando logremos eso, ese efecto de amar va a traer en nosotros un mejoramiento moral que nos va a permitir ser felices aquí todavía en este planeta, de expiaciones, de prueba, en transición hacia mundo de regeneración, pero podemos comenzar a vivir y a sentir esa felicidad en este mundo. ¿Me permiten la próxima, Víctor? De la misma forma, ese amor que nosotros entregamos hacia nuestro prójimo, al presentarse en una mínima expresión y encontrar los estímulos, desarrolla los sentimientos y se transforma en un océano de riqueza. Qué hermosa esta expresión que nos da Juana de Ángeles en Amor Invencible Amor, porque nosotros si no sabemos amar a todos, amamos a los nuestros, a los de nuestro círculo familiar, social, del ideal. Si nosotros seguimos marcando fronteras, pero nos imponemos la tarea de ir tolerando, de ir siendo pacientes, de ir ampliando en nosotros ese poquitín de amor, nosotros vamos a tener en ese esfuerzo un estímulo que ha de desarrollar todos esos potenciales sentimentales que tenemos en nuestro ser espiritual. Somos capaces de amar intensamente, de apasionarnos por esa causa, de enfrentarnos a cualquier situación sin irrespetar a nadie. ¿Me permiten la próxima, Víctor? Cuando nosotros hablamos del Maestro Jesús, vamos a entender entonces que Él tuvo todas esas potencialidades desarrolladas, dinamizadas, y que nosotros, si lo tenemos a Él como modelo y guía, como nos lo enseñan los instructores, vamos a tener también nosotros la contribución para lograrlo. Y esa contribución la vamos a tener en nuestro sistema nervioso, porque las neuronas se van a activar en su sinapsis. Las glándulas del sistema endocrino van a producir más enzimas saludables. La inmunidad de nuestro ser va a subir con relación a las diferentes infecciones y afecciones por las que estemos atravesando. Y en cuanto se vitaliza lo emocional y lo psíquico, que es finalmente de dónde dimana esa energía poderosa. Al ser con relación a diferentes infecciones,
en cuanto vitaliza, ay, perdón, estoy repitiendo eso, de esa energía poderosa, perdón. Vamos entonces a tener 3 puntos para lograr esto. 1, en el respeto por uno mismo, el autorrespeto. La educación de la voluntad, educación de sentimientos y de voluntad y de pensamientos. Y en la buena dirección de esos sentimientos. Voy a terminar con un pensamiento de Mahatma Gandhi que dice: cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbres. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Y nosotros sabemos que nuestra vida es inmortal. Que el amor que Jesús nos mostró y nos enseñó está resumida en todo el Evangelio, en toda su doctrina. Bien, mis queridos hermanos, son acá en Colombia, las 5:54. En España, así nos portemos bien, las tenemos que sufrir. En este estudio que hicimos ahorita, dijimos que se atenúan, la buena conducta atenúan y nos sirven de protección. Pero no quiere decir esto que nuestro Padre Celestial sea injusto o que los mecanismos de justicia divina fallen, porque podemos tener una excelente conducta, pero tenemos un fardo del ayer en nuestras espaldas. Si nosotros hacemos el bien y actuamos bien, vamos a tener muchos alivios, pero sí tenemos que resolver algunos puntos y demostrarlos con mucho valor ante la enfermedad. La otra pregunta creo que la hizo Sonia y nos dice, ¿qué significa el karma? Ah, no, ya esa fue la que acabo de responder. La de Sonia no la veo. Creo que Sonia preguntó algo. Sí, Dime, Miguel, ¿cuál es? sí, Carmen, te la leo otra vez. Sonia nos dice que algunas enfermedades pueden ser pruebas, rescates de deudas pasadas. Esta es la pregunta. Claro, algunas pueden ser rescates, es decir, expiaciones. Abusamos de nuestra salud con cóleras, con rabias, con abuso sexual, con abusos de licor, en fin, hicimos daño a nuestro organismo físico y eso quedó marcado en nuestra estructura periespiritual, en esa lectura que nuestro periespíritu registra. ¿Cómo vamos a curar ese periespíritu? ¿Cómo vamos a restablecer ese tejido electromagnético, como lo describe André Luis, coloidal de circuito cerrado y todas esas cosas, si nosotros hemos hecho unos cortocircuitos? Tenemos que empezar a reparar esos tejidos. ¿Cómo? Drenando hacia el cuerpo físico aquel daño que nosotros hicimos. Se convierte el cuerpo, como dijimos, en un lecho recolector y depurador de nuestros errores. Entonces, allí esa enfermedad es un rescate, es una expiación. Tenemos que cumplir con eso. Y hay otras enfermedades, esto lo leí en un libro de Juana de Ángelis también, no de la serie psicológica, en El borde del infinito, donde están los graneros de sufrimiento y de dolor, que algunos espíritus nobles reencarnan dentro de una comunidad de enfermos, digamos de SIDA o de cualquier otra enfermedad terminal fuerte, sin tener ese débito para poder ser un ejemplo de fortaleza moral, de ánimo ante aquellos pacientes que no tienen la estructura armonizada y no tienen la resistencia para soportar eso y evitar que pese a la enfermedad caigan en el suicidio. Esta es una enfermedad en un espíritu noble que es una misión, ¿ya? Es una misión. Y si nosotros sentimos que ya hemos superado todo aquello, que ya no tenemos ningún problema en nuestro periespíritu, en nuestra salud,
nosotros vamos a tener unas pruebas. ¿Cómo nos vamos a comportar ante una, digamos, una virosis que nos tumbe 5 días a la cama con fiebre, dolor de hueso? Y si nosotros nos quedamos tranquilos, obedientes, amando a esa enfermedad, pidiéndole a Dios que nos ayude a salir adelante, sin rebeldía, es una enfermedad provocada y puede servirnos de prueba. Hay otra pregunta, por aquí leí, una pregunta de Leandro. ¿A qué se le llama autoobsesión? Cuando nosotros tenemos plasmado en nuestro íntimo un hecho dañino de vidas pasadas y está allí marcándonos la vida, queriendo que repitamos esa acción, y esa acción logra desestabilizarnos, nosotros caemos en una melancolía, en que más luego se convierte en una depresión, y entonces esa idea fija de esa conciencia de culpa que se convierte en un aguijón en nuestra vida, nos va a llevar a encerrarnos, a meternos en una concha en donde no queremos saber nada de nada y comienza un proceso autoobsesivo. No hay una intervención mental extraña a la nuestra. A eso le llamamos autoobsesión. ¿Quedó claro, Leandro? Mireya contestó: la obsesión propia. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para lograr el equilibrio y la salud? En pocas palabras, yo mencioné 3: el el autoperdón, el autoamor, la autorrealización, la educación de los sentimientos, de los pensamientos, de la voluntad y una buena dirección. Acompañando esto con oración, con lecturas edificantes y con la acción hacia el bien. Bien. A ti, Sonia, muchísimas gracias. Parece que no hay más preguntas, Miguel. Gracias a todos. Tú me dirás, para ustedes ya son las 12, ya es medianoche.